Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 8 de septiembre del 2024. Y en esta mañana vamos a continuar con el mensaje del apóstol Pablo a Tito, en la carta a Tito, y vamos a continuar con el capítulo 2. Así que en esta mañana les animo a que tengan su Biblia física a la mano, tengan un resaltador de texto, tengan un par de lapiceros por si le falla uno y su cuaderno de notas para poder anotar todo lo que el Señor esté en esta mañana hablando, porque son instrucciones de parte de Dios para nosotros que somos su iglesia y tenemos que ceñirnos a lo que Él nos establece en su palabra, porque esta misma carta nos lo está indicando una vez más. Así que, amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana, que sea el Espíritu Santo tomando el control de cada palabra, tocando sus vidas, sus corazones, para de esa manera poder ser corregidos, instruidos para toda buena obra, como nos indica también su palabra. Así que acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Padre, nos sometemos a ti. Te pedimos que tú nos cubras con tu presencia. Señor, que cubras a cada persona que está ahora, Señor, conectado, Señor, para poder recibir tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo sea trayendo claridad, sea quitando todo velo de religiosidad. Padre, nos despojamos de toda religiosidad, de toda doctrina preestablecida. Y Padre, nos abrimos para que tu Espíritu Santo sea ministrando, sea hablando, sea, Señor, quitando todo argumento que no esté en línea con tu palabra, para, Señor, de esta manera ser corregidos, ser instruidos y andar en obediencia y agradarte, Señor, en todo lo que nosotros hagamos. Padre, te pedimos que mientras predicamos tu palabra, tu Espíritu Santo sea convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, para salvación y para los hijos tuyos, para traer corrección. Padre, porque tú vienes por una iglesia sin arruga y sin mancha. Tú vienes por una iglesia que se mantiene en obediencia y en fidelidad al llamado y a la misión, a la asignación que tú nos has dado de ser sal y luz sobre la tierra y de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, para ello te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que tu investidura de poder venga sobre nosotros. Padre, danos de nuevo, Señor, para hablar de ti, para declarar tu palabra, para declarar las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Padre, nos ponemos en tus manos, que seas tú obrando, Señor, de una manera gloriosa en cada familia, en cada hogar, en cada individuo independiente, en cada persona, Señor. Padre, solamente tú puedes hacerlo. Por eso, Señor, nos acercamos a tu presencia y pedimos que tu misericordia y tu gracia sea manifestándose, Señor, en cada vida y en nuestras vidas, para ser, Señor, mensajeros eficaces de lo que tú nos has encargado. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en esta mañana les voy a pedir que me acompañen en la lectura de Tito, capítulo 2, verso del 1 al 15. En verdad vamos a ver todo el capítulo 2 en esta mañana. Así que vamos a leer. Si usted tiene ahí su Biblia, vamos a leer. Acompáñenme en la lectura. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aleluya. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, en esta mañana pues vamos a estar viendo lo que nos dice aquí el apóstol Pablo como instrucciones para este pastor asignado a la iglesia en Creta, en la isla de Creta, para establecer, para corregir lo deficiente, como ya nos dice en el versículo 5 del capítulo 1 y que ya lo hemos visto en las semanas anteriores. Entonces, luego de él justamente, y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada, viendo justamente lo que la parte final del capítulo 1, vale decir del verso 10 al 16, aquí Pablo, después de mostrar los errores de estos falsos maestros que detallamos ahí en esos versículos del 10 al 16, luego Pablo va a decirle a Tito ya en este capítulo 2 cómo instruir a los diferentes grupos que están conformando la iglesia local y las iglesias que están ya establecidas por el apóstol y por Tito, que es, digamos, el apóstol ahora, el enviado, el encargado, a quien Pablo puso en la isla de Creta. Decíamos de que no hay evidencias en el libro de Hechos de este viaje misionero, de este viaje evangelístico, de esta campaña, pero encontramos ya que Pablo está teniendo conocimiento de la situación en Creta y por eso asigna a Tito, así como asignó a Timoteo a la iglesia de Éfeso. Entonces vemos aquí que Pablo va a decirle cómo instruir a los diferentes grupos que conforman la iglesia local para que vivan de acuerdo a la doctrina verdadera, a la doctrina establecida, enseñada por él mismo como maestro, como apóstol. Y eso lo vamos a ver del versículo 1 al 10. En la medida que vayamos desarrollando esto, vamos a ir viendo estos puntos de esta enseñanza que Pablo, o esta instrucción que Pablo le va a estar dando a Tito. Entonces, dice primeramente, ahí en el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, acá hay una instrucción muy importante. Después de haber hablado de los errores, de las enseñanzas falsas, ahora Pablo hace un contraste diciéndole, tú eres, Tito, el enviado, tú eres ahora el encargado, tú eres un hombre de Dios, tú eres un hombre de la palabra, tú eres un hombre que se mueve en el poder del Espíritu Santo.
Tú estás capacitado sobrenaturalmente para esta tarea. Por eso yo te he designado para esta tarea importante. Ahora le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y justamente eso es lo que hace mención Pablo ya en el versículo 9 del capítulo 1. ¿Cuál es? ¿Cómo se caracteriza, hermano, hermana? ¿Cómo se muestra de que una persona realmente está hablando, como le dice Pablo a Tito aquí en el versículo 1? Justamente nos da las pautas en el versículo 9 del capítulo 1, donde Pablo mismo le dice que sea retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, porque la palabra de Dios es contundente. La palabra de Dios no puede ser refutada. Puede ser negada quizás, pero no puede ser refutada, porque muchas veces nosotros hemos, hermano, confrontado a mucha gente con la palabra y al no tener salida, al verse encasillados, lo único que hacen es decir, bueno, esa es tu posición, eso es lo que tú crees, ¿no? Eso es lo que tú estás interpretando. Pero hermano, nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Maestro que escribió las Escrituras y que ahora mora en nosotros. Y es el que nos guía a toda la verdad. Nosotros no somos dueños de la verdad, pero somos portadores de la verdad. Somos administradores de la verdad. Y hermanos, la verdad no puede ser refutada, puede ser contradecida, puede ser negada, pero no puede ser, hermanos, refutada, porque es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que al recibir la palabra, estamos recibiendo vida, estamos recibiendo la verdad y estamos, hermanos, caminando por el camino que conduce a Dios, que conduce a la presencia de Dios. Entonces, vemos aquí que tiene que ser retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Así que Pablo le está diciendo a Tito, tú has sido instruido, has sido enseñado, has visto el poder de Dios a través de la palabra, porque es una palabra contundente. Y Pablo quizás le había dicho, le había repetido ese texto maravilloso de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero a todo aquel que cree. Tiene que haber una actitud de enseñanza, de ser enseñable, de abrirse a la verdad de Dios. Entonces, Pablo le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Lo que ha recibido y se ha mantenido, hermanos. No tenemos que ir a la Escritura para encontrar cosas tiradas de los pelos, para encontrar, hermanos, nuevas revelaciones. Ya está dado, sí. Lo que pasa es que no son nuevas, lo que pasa es que Dios ha develado lo que ya estaba ahí, de alguna manera velado para nosotros, pero ya estaba ahí, siempre ha estado ahí. Entonces Dios en su gracia, por esa vida de comunión, por esa vida, hermanos, de intimidad, Dios empieza a develar, Dios empieza a mostrar realmente su propósito, su plan, su palabra se desencripta, por decirlo de alguna manera, y nosotros podemos ahora descubrir lo que estaba cubierto. Entonces, Pablo le dice que esté todo de acuerdo, que hable conforme o de acuerdo con la sana doctrina. Y le empieza a dar instrucciones sobre cómo debe él de instruir, de manejar la situación en los diferentes grupos de la iglesia. Dice, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, sean personas equilibradas, ecuánimes, serios. Es decir, hermanos, tenemos que tener una postura que realmente no aparentar, sino vivir en integridad.
saber que nuestra posición es delante de Dios. Hermanos, la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana no es un vacilón. La vida cristiana es tratar las cosas de Dios con respeto. Hermanos, hablábamos de vivir una vida ecuánime, una vida que manifieste reverencia. Decíamos la semana pasada que, hermanos, se ha perdido eso. Ya no hay reverencia en la casa de Dios. Hermanos, más parece una discoteca, un club, que un lugar donde vamos nosotros a adorar en espíritu y en verdad, a buscar que la gracia de Dios venga y nos toque, nos transforme de acuerdo a su imagen y semejanza, que nos ministre, que realmente, hermanos, podamos ser confrontados, que nos podamos ver tal como somos para humillarnos delante de Dios y hallar gracia y socorro oportuno, como dice su palabra. Por eso vamos a la casa del Señor, hermanos. Dice que tenemos ya entrada libre a su presencia. Entonces, al ir a su casa, tenemos que ir con esa actitud de reverencia, de entrega, de, hermanos, entregar todo aquello, de rendirnos totalmente a Él si queremos ser transformados para la gloria, honra de su nombre. Tenemos que ser prudentes, es decir, andar de una manera que nosotros pues mostremos esa integridad, ese carácter cristiano, ese carácter santo, porque somos santos, hermanos, hemos sido separados, consagrados para las cosas de Dios. Entonces no podemos nosotros ensuciarnos ni tener actitudes que realmente reflejan la vida mundana pasada o lo que el mundo refleja. Tenemos que ser ecuánimes, equilibrados, prudentes. Y dice, sanos en la fe. Hermanos, tenemos que tener una fe correcta. Y una fe correcta se basa en lo que Dios ha establecido en su palabra. Lo que Dios nos está dando como instrucciones en su palabra. Tenemos que someternos a la palabra y el Espíritu. Esa es una fe sana, es una fe equilibrada, una fe, hermanos, que es conforme al propósito de Dios. Y la fe se tiene que reflejar en cada aspecto de nuestra vida, en qué manera nosotros aplicamos los principios que Dios nos ha establecido. Decíamos de que ahora se refuta, ahora se acomoda. Ahora, hermanos, queremos que la palabra se amolde a nuestra forma de vida, a nuestros conceptos. Pero no es así, es todo lo contrario. Es que nosotros vivamos en sujeción a la palabra, porque dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Toda la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, nosotros tenemos que someternos a la palabra. Aquí no hay de que eso fue en el Antiguo Testamento y nosotros ya estamos en la gracia. Hermanos, de repente esa frase está, o esa manera de pensar, ese concepto, está más bien evidenciando que estamos en desgracia, fuera de la gracia, porque tenemos un concepto equivocado de la gracia. Sí, su gracia es inmerecida, contramerecida. Es decir, no la merecemos y no vamos a merecerla aunque nosotros hagamos nuestros más esfuerzos más grandes, ¿no? que podamos evidenciar o mostrar. No calificamos. Solamente cuando nos ve a través del sacrificio de Cristo, cuando nosotros nos sometemos a Dios y entonces nos convertimos en la justicia de Dios por la obra de Cristo, por esa sustitución, por esa redención que Él ha mostrado, derramando su sangre en la cruz por nosotros y nosotros aceptar ese sacrificio en fe. Entonces, su multiforme gracia está dispuesta
gratuitamente para nosotros. No es al revés. No es de que, yo puedo hacer cualquier cosa y su gracia pues me envuelve. No, hermanos. Tenemos que vivir una vida de constante arrepentimiento, de constante renuncia, entrega. Eso es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es vivir una vida de rendición total, completa, en cada área al Señor, dejando de que su Espíritu Santo tome el control de cada área de nuestra vida. Entonces, eso es ser una persona sana en la fe, equilibrada, prudente, en línea con la palabra de Dios en cada aspecto. Esa es la correcta fe. Mi fe está puesta en la obra de Cristo, sí, pero también Cristo me está dando instrucciones a lo largo de toda la palabra. Por eso que yo tengo que conocer, ser instruido, hermano, en la palabra. Porque sí, vamos a fallarle, pero tenemos el antídoto, tenemos el recurso. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. No es que en automático. Yo no ando la vida cristiana, hermanos, en piloto automático. Es que, ya pequé, pero su gracia me cubre. Es decir, yo no necesito confesar, porque ya Él me perdonó. Sí, es verdad, me perdonó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Pero hay un punto en nuestra vida en que, un punto de inflexión que nosotros quebramos, rompemos esa comunión y tenemos que recurrir a lo que Dios nos dice en su palabra, al arrepentimiento. Por eso, hermanos, el arrepentimiento es algo permanente, porque mientras tengamos esta naturaleza de pecado en nosotros, que nos va a acompañar hasta el último suspiro de nuestra vida en esta tierra, nosotros tenemos que alinearla a la palabra. Y alinear a la palabra quiere decir que si yo cometo una falta, tengo que pedir perdón, tengo que arrepentirme, tengo que restituir si alguien se ha visto dañado por ese pecado. No es solamente que Dios me perdonó y ya, punto. No. Hay un testimonio, hay una responsabilidad que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Entonces, por eso, tiene que ser sanos en la fe, en el amor. Es decir, tiene que haber una evidencia de que hemos sido transformados, cambiados, moldeados, que el amor de Dios, como dice Romanos, realmente ha sido derramado en nuestro corazón. Tenemos esa capacidad de amar aún a nuestros enemigos, a los que nos han hecho daño, a los que nos agreden. Hermanos, el amor cubre multitud de faltas. Tenemos que recurrir cada día a la fuente inagotable de amor que es el Señor Jesús. Y luego dice en la paciencia. Hermanos, cuán importante y cuán ignorada es la paciencia. Mucha gente a veces me dice, pastor, hermano, sí, yo le creo al Señor, pero ¿hasta cuándo voy a estar en este plano? Y muchas veces nosotros hemos también vivido en esa situación. También hemos estado ansiosos, pero el Señor dice que no andemos en ansiosa inquietud, sino que sean presentadas nuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, tenemos que ir, poner en el altar nuestras cargas y luego en fe, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe, y llamamos las cosas que no son como si fueran. Declaramos nuestra acción de gracias por la respuesta que viene en camino. Hermanos, en camino viene la respuesta a tu sanidad, a tu necesidad física, económica, a esa necesidad de trabajo, a esa restauración de tu hogar, de tu matrimonio, a esa salvación de tus hijos y de las personas que tú tanto amas y que todavía no están en los caminos del Señor. Eso es fe. Y hermanos, eso es lo que quebranta en el mundo espiritual el poder de Satanás, porque Él quiere que nosotros estemos confesando siempre de manera negativa
A veces oramos y después estamos nosotros mismos haciendo una confesión de fe. Esta persona no va a cambiar. Entonces, ¿para qué oras? Si justamente lo que ora, tu oración y tu fe es lo que quebranta el poder de Satanás sobre esas vidas, sobre la influencia que hay en estas vidas. Y hermanos, por eso nos dice que tenemos que ser forjados en la paciencia. La palabra de Dios en hebreo nos dice que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Por eso la paciencia es muy importante. Porque, hermanos, la paciencia nos hace perder los papeles, nos desencaja. Y entonces la fe sola, aunque es valedera, no va a permitir que tengamos los resultados que tanto anhelamos. Y Dios lo permite porque la paciencia es importante. Acordémonos de Job. Es realmente el ejemplo clásico, la vida de Job. Y tú y yo estamos pasando lo que pasó Job. En un día has perdido todo lo que perdió Job. No es cierto. Hermanos, a veces nos quejamos, como le decíamos, hermanos, a veces nos quejamos de que no tenemos zapatos cuando vemos a una persona que no tiene pies después. Creemos que nuestra situación es trágica, es única en el mundo, que nadie pasa esta prueba. Pero eso es una mentira. Porque siempre y lamentablemente va a haber personas que a veces están pasando situaciones más difíciles y adversas que nosotros. Y esas personas muchas veces no tienen a Cristo. Pero tú y yo tenemos a Cristo. Ese es un plus, esa es una bendición que nos capacita y nos hace, hermanos, impulsarnos a un nivel de fe, a un nivel de vida que realmente nos ayuda a poder soportar toda prueba y situación, por más difícil que sea en nuestra vida. Entonces, es importante la paciencia. Y hermanos, ¿cuántas veces no vemos paciencia en el pueblo de Dios? No vemos paciencia. Y Dios está forjándonos en ella, ¿no? A veces hay autoridades en la iglesia y han sido puestas, se le han dado instrucciones y a veces esas instrucciones para nosotros nos parecen fuera de lugar. Pero hermanos, esa persona ha sido puesta para, dentro de los criterios, dentro de lo que se le ha sido asignado, imponga orden. Entonces, muchas veces podemos estar nosotros en desacuerdo, pero tenemos que ceñirnos, tenemos que regirnos a esas normas, porque esa actitud no es correcta. Hermano, esa persona, ese ujier, ese hermano ha recibido instrucciones determinadas, específicas, de parte del ministerio pastoral, de parte de la persona, del líder encargado de esa área. Es lo mismo, hermano. Es como si yo me fuera a un país y tengo que regirme a las normas de ese país. Yo me expongo a las normas de ese país. Hermano, quizás aquí en el Perú u otro país me encuentran con droga y a lo más me darán una sentencia pues de 10, 20 años, dependiendo de la magnitud de la cantidad de drogas que me hayan encontrado. Pero en otro país, en Asia, eso significa pena de muerte. Entonces, yo tengo que regirme. Yo puedo decir, no puedo decir, no, que en mi país me sueltan al día siguiente, no, tengo que ser reincidente, no. Allí, una y chao. Así es. Entonces, hermanos, ¿por qué podemos pensar o creer que en las cosas de Dios va a ser menos importante tener nosotros paciencia, sujeción? Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra. Hermanos, Dios es respetuoso de la autoridad. ¿Saben que el diablo tiene autoridad? Sí, tiene una autoridad que el hombre, por causa del pecado, le confirió. Por eso, hermanos, vemos que la maldad prolifera. Por eso vemos que aparentemente
Dios no actúa aparentemente, pero Dios está actuando a favor nuestro. Porque el hombre se le dio autoridad, pero luego esa autoridad él se la dio al diablo en bandeja de plata, por causa del pecado, por causa del engaño, lo que sea, pero legalmente el enemigo tiene autoridad para ejercer lo que hace, pero le queda poco tiempo, porque también hay un tiempo determinado y el tiempo se le acaba. Por eso que, hermanos, hay una multiplicación de la maldad, pero tiene que haber una multiplicación de la presencia de Dios, del poder de Dios. Por eso que Dios quiere que seamos así, una iglesia en orden, una iglesia que se somete a Dios, una iglesia que busca de Dios y es llena del Espíritu Santo para contrarrestar las acechanzas, los ataques, el avance del reino de las tinieblas. Hermanos, cuando vino la oposición, tenemos que ser como la iglesia de Hechos, clamar a Dios, buscar más de Dios, es recibir más, por decir, un incremento de su presencia, de su poder, para nosotros contrarrestar y también contraatacar al reino de las tinieblas. Los discípulos, los hermanos, los apóstoles dijeron: Señor, mira sus amenazas y concédenos de nuevo para predicar tu palabra mientras, Señor, es confirmada tu palabra con señales, milagros y prodigios. Esa es la manera de enfrentar la prueba. Esa es la manera de contrarrestar y contraatacar el poder de las tinieblas que se ha desatado y que se seguirá desatando, hermanos, porque eso también va a hacer reaccionar a la iglesia. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que sacudirse e ir a la fuente inagotable, a la presencia de Dios, esa intimidad con Dios, donde el pueblo de Dios es equipado sobrenaturalmente para salir en victoria, para poner al enemigo bajo la planta de nuestros pies. Así que, amados hermanos, ahí está. Tenemos los recursos inagotables. Dios está de tu lado y de mi lado. Por eso es importante corregir, como fue encomendado Tito, lo que está deficiente en la iglesia. Hermanos, si tú estás viendo alguna deficiencia, algo que no está en línea con la palabra en tu iglesia, tienes que buscar dirección de Dios. Tienes que ser investido de la presencia de Dios, porque Él te va a dar, hermano, hermana, las instrucciones. Y Dios te va a respaldar. Quizás tú, haciendo eso, Dios te dio un mensaje, Dios te dio una palabra. Si el pastor, los líderes están mal, pues Dios te va a ungir, te va a dar de su autoridad y tú vas a poder levantarte, claro, dentro del orden de Dios, sacar una cita y conversar y decirle: pastor, hermano, hermana, el Señor me ha mostrado esto. He estado orando porque tengo esta carga por la iglesia y me ha mostrado esto. Y hermanos, si estamos acompañados de una vida de santidad, una vida de oración, Dios va a obrar por su misericordia. Pero si no, Dios va a actuar, porque la iglesia le pertenece al Señor. Él la compró con su sangre y Él va a limpiar su iglesia. Lo vemos a lo largo de la Escritura. Hermano, cuando Dios puso una palabra en un profeta y vino alguien, quiso refutar, quiso menospreciar esa palabra, simplemente fue sacado del camino, porque Dios ya ha entrado también y va a entrar, hermanos, en estos tiempos que están próximos, en una etapa de limpieza de su iglesia. Dios viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Lo conocemos, lo sabemos a través de la palabra. Entonces, Dios va a actuar, va a sacudir, va a cernir, va a sacar la cáscara del trigo, va a sacar, hermanos, el trigo va a ser separado de la cizaña. El Señor viene pronto, estamos viendo las señales cumplirse, pero ahora está dando instrucción para que lo deficiente sea corregido. Hay mucha deficiencia, hay muchas cosas
que no le agradan a Dios y que se están mostrando dentro de su iglesia. Y también de instrucciones, hermanos, para las mujeres ancianas. Miren, en el mundo secular, en el mundo que vivimos, ya cuando tienes cierta edad, como se dice, no te toman en cuenta, te sacan de carrera. Pero en la iglesia del Señor hay mucho trabajo y Dios va a recompensar. Dios va, hermanos, a bendecir a aquellos que trabajan para Él. Tenemos un trabajo que hacer. Y dicen las ancianas, asimismo, sean reverentes. Hermanos, tenemos que guardar esa actitud de reverencia. Ahí es el ejemplo. Es el ejemplo. Tenemos que establecer la reverencia. La reverencia tiene que ser restituida en la casa del Señor. A veces, hermanos, van personas que van como se les parece. Eso ya lo hemos hablado. Pero tiene que haber un ejemplo y tiene que haber una exhortación con respecto a eso. Hermanos, nosotros como padres somos modelos. Modelamos la vida de nuestros hijos. Y yo le voy a decir a mi hijo, oye, un momentito, está bien que quieras andar a la moda, pero aquí en la casa del Señor tiene que haber reverencia. Tú no vas a ir con chancletas, no vas a ir con embibirí, no vas a ir con tu gorro volteado, como a ti te parece, en chorro. Un momentito. Es la casa del Señor. En tu casa, hermano, anda como te dé la gana, por decirlo de alguna manera. Pero en la casa del Señor tienes que guardar el respeto. Y eso viene, hermano, esos valores, esos principios se enseñan en casa, no se enseñan en otro lugar. Es ahí donde se dan los principios de la fe. Y estos son principios importantes. La casa del Señor, hermanos, tiene que respetarse. Y los ancianos tienen que empezar a instruir de manera correcta. Y acá nos dice que sean reverentes en su porte. Sí, en su porte, en su forma de vestirse, en su forma de actuar, ¿no? No podemos estar, hermanos, en la casa del Señor ahí como si fuera un club, ¿no? Como si fuera una discoteca. Dicen, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Bueno, tenemos que ver el contexto también. Vemos de que estas eran personas que venían del mundo. Había una característica de estas personas, ¿no? Pablo se había dado cuenta de que eran personas que eran muy, muy sueltas de lengua, de calumniar, de hablar lo que no era correcto. Y hermanos, a veces nosotros también no actuamos de esa manera. Maximizamos las cosas. Decimos más de lo debido. Y ahí se nos puede escapar. Dice que en Proverbios que en la abundancia de palabras no falta el pecado. Y podemos estar calumniando, asignando cosas que no son de acuerdo con lo que se ve. Podemos estar criticando. Sí, también podemos ver personas que van mal vestidas. Pues acerquémonos, exhortemos, no condenemos. De repente esa persona es la única ropa que tiene. Entonces podemos nosotros ser de bendición, darle una ofrenda o tener ropa en casa y brindárselo, ropa que ya no usamos. Entonces, por eso, hermanos, tenemos que conocer realmente la fuente de primera mano y no actuar de esta manera. Bien, vamos avanzando. Dice maestras del bien. Entonces, esa mujer tiene que conocer bien la palabra, porque la Biblia nos dice que en todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo justo, en esto pensar. Entonces tenemos que actuar en bien, y actuar en bien es actuar como Jesús actuaría, de manera correcta, de manera santa, reverente. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo aquí Pablo, instruyendo para que estas ancianas empiecen a trabajar en esas áreas, discipulando a las jóvenes, a las mujeres casadas. Dice, versículo 4, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
Algo había notado Pablo ahí, que no estaba andando correctamente. Entonces le dice, oye, tienen que amar. Porque si son jóvenes, hermanos, de repente muchas personas dicen, no, soy joven, todavía tengo derecho a divertirme, tengo derecho a salir con mis amigas. Sí, está bien, perfecto, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Se puede estar abriendo puertas que después pueden traer como consecuencia el adulterio, la fornicación. Y Pablo le va a decir a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Hermanos, yo lo he experimentado en mi propia vida, como mujeres jóvenes empiezan a poner sus ojos en otras personas. De repente el esposo no es creyente, no va a la iglesia. Ella va a la iglesia con su hijo, con sus hijos, y entonces ya ve al esposo como alguien que no es de su agrado, y empieza a pensar en sí misma de una manera egoísta. Aún soy joven, aún esto, aún lo otro. Y entonces dejan de amar a su marido y empiezan a ver por sí mismos, por su propia necesidad. Y ya no hay amor, hay egoísmo solamente. Entonces, por eso, hermanos, es importante la enseñanza, la impartición, que sea, dice, que amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sujetas a sus maridos. Eso nos hace recordar lo que dice Pablo en Efesios 5:22. ¿Y qué dice Pablo en Efesios 5:22? Nos dice lo siguiente, pero en el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Está hablando de sujeción en el aspecto conyugal de ambos a Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es decir, tenemos que saber cuál es, hermanos, realmente la condición en la institución del matrimonio y movernos en función a ello, porque Dios lo estableció así. Y en línea con eso, tenemos que amar a nuestros maridos, a nuestras esposas. Tenemos que estar sujetos al Señor, sujetos a la palabra. Tiene que ser una familia que ande en la palabra, un esposo que conoce la palabra y por lo tanto sabe cómo tiene que actuar frente a su esposa y viceversa. La esposa tiene que sujetarse al marido en línea con lo que Dios establece en su palabra y ambos al Señor. Entonces, por eso, hermanos, las ancianas, los ancianos, todo creyente tiene que ser un hombre, una mujer de la palabra. Por eso siempre vamos a estar insistiendo hasta la saciedad, hermanos, que tenemos que meditar, tenemos que leer, tenemos que someternos a la palabra de Dios. ¿Y por qué dice? Justamente para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la gente no hable, mire, esta mujer cómo va a la iglesia y a su marido no lo respeta, no lo ama, le saca la vuelta. Hermanos, hay mucha gente que va a la iglesia y en la iglesia es una cosa y en la casa es otra. Por eso tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo, que nuestra carne esté sujeta al Señor, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, ¿cuántos blasfeman del Señor por nuestra causa? Por causa de que no vivimos y no damos un correcto testimonio como hijos, como hijas de Dios. Y dice el Señor Jesús que toda blasfemia, que la blasfemia, y si es una blasfemia por la obra del Espíritu Santo, no será perdonada. ¿Cómo dice que es de Dios? ¿Cómo dice que es lleno del Espíritu Santo? Abre lenguas y mire cómo vive. Hermanos, hay que tener cuidado. Versículo 6 dice, exhorta a sí mismo
a los jóvenes a que sean prudentes, ¿no? Entonces hay que ser prudente, es decir, una persona prudente actúa de la manera correcta, no se extralimita, es ecuánime, no se va más allá de los límites, tiene que ser respetuoso. Entonces tiene que conocer los lineamientos, hermanos, que tienen que también evidenciar en todo momento, porque, hermanos, la vida cristiana no es solamente en el ámbito religioso, sino para toda nuestra vida. Jesús vino a establecer y darnos vida. No vino a establecer una religión. Él detestaba la religiosidad. Sus enemigos primero fueron los religiosos. Así que venimos a establecer una vida, la vida de Dios. Por eso Él dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. No dijo, he venido a darles religión y darles normas, darles reglas. No, eso ya vi en el legalismo judío. Él vino a darnos vida. Porque, hermanos, el cristianismo es vida. El cristianismo es poder fluir la vida de Dios en todo ámbito, porque hemos nacido de Dios. Es decir, es ya nuestro ADN, es lo que fluye de una manera natural en nuestra vida. Hermanos, son los frutos que deben de fluir de una manera libre, espontánea, porque nuestra vida está sujeta a Dios. Nosotros no tenemos que pararnos frente a un árbol de manzanas y decirle, tienes que dar manzanas, ¿no? Y pujar ahí, no, tú tienes que dar manzanas, no. El árbol, mientras recibe el agua, recibe el abono y todos los nutrientes de la tierra, de manera natural va a producir manzanas. Ahora, manzanas buenas, manzanas malas, no sé. Pero Dios quiere que demos buenos frutos, porque de esa manera Él es glorificado. Así que aquí Pablo está estableciendo los principios que deben mantenerse hasta el día de hoy en la iglesia. Y luego dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hermanos, voy a decir algo muy fuerte en esta hora. Muy fuerte. Si tu pastor, tu líder, no anda en este estatus o en este nivel de santidad, de entrega, de sumisión, en que evidencie ser un ejemplo real, refleje a Cristo. Hermano, si no se somete a la palabra, de repente no gobierna bien su casa y está ahí, está en la iglesia ministrando. Hermanos, tú no tienes por qué estar sujeto a una persona que está descalificada para el ministerio. Hermanos, hay pastores y hay pastores. Hay pastores que han dividido iglesias, han afectado el cuerpo de Cristo y siguen ahora con una iglesia, con un letrero diferente. Hermanos, eso es una abominación delante de Dios. Hermanos, un pastor que no gobierna bien su casa, que no tiene a sus hijos en su gestión, aquí lo hemos visto a lo largo de estas epístolas, no está calificado para ocupar el lugar, el puesto que está ocupando. Quizás sea un asalariado, quizás se quiere mantener en el cargo. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer si se queda sin trabajo, sin ese trabajo. Hermano, pero es un trabajo santo, no es un trabajo con manos sucias, no es un trabajo con pésimo testimonio, porque por esa causa, escuche, ya lo hemos leído, por esa causa la palabra de Dios ya ha sido blasfemada. ¿Cómo es posible? Y eso da lugar a la crítica, a la murmuración, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que si el diablo habla porque le hemos dado lugar, ni nos quejemos. Pero sabemos que es mentiroso también. Hermanos, ¿cuántas cosas nos han dicho de mi persona y de otros siervos, siervas de Dios? Pero
puedo dormir tranquilo porque sé que es porque el diablo es mentiroso y no porque yo le haya abierto puertas y le haya dado lugar para que él hable. Así que, como dice la palabra en Isaías, todo aquel que se confabule y venga contra ti, lo hará sin mí. Y toda lengua que se levante en juicio contra ti, caerá. Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar, saber cuál es nuestra posición, saber que hemos sido llamados para vivir una vida de santidad, de entrega. Isaías 54, 15 en adelante. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermanos, nosotros no tenemos que pelear una batalla que ya hemos ganado. El Señor dice que ellos han vencido por la sangre y el testimonio en el libro de Apocalipsis. Hermanos, nosotros ya hemos vencido porque su sangre nos ha limpiado. Y nuestro testimonio es un testimonio. Y tu testimonio, si andas en línea con el propósito de Dios, en fidelidad a la palabra, en sumisión al Espíritu Santo, tú no tienes por qué pelear. Porque, hermano, ya Dios te dio la victoria. Él pelea por ti. Pero tenemos que vivir una vida de santidad. Por eso es importante. Y ver el ejemplo. Pablo dice a Tito, preséntate tú en todo. ¿Escuchas? ¿En qué? ¿En algunas cosas? ¿En la iglesia solamente? En todo. Como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Hermanos, un testimonio intachable le tapa la boca aún al peor principado, demonio y aún al mismo Satanás. Nadie. Él es el acusador de nuestros hermanos. Él es el adversario. Pero, hermanos, le tapamos la boca cuando nosotros vivimos en este nivel de santidad, de entrega, de consagración al Señor. Entonces, estamos viendo aquí las instrucciones que Pablo le está dando. Dice, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Es interesante, porque dice en la enseñanza, pero dice que esa enseñanza no es solamente académica, sino también es una vida que predica lo que se dice, lo que se enseña, lo que se imparte. Dice, mostrando integridad. Entonces, ¿cómo se ve la enseñanza? Hermanos, en el contexto judío, no era solamente hablar, era también mostrar en tu vida lo que tú enseñas. Por eso que Jesús, la gente veía que él enseñaba con autoridad, reconocían su autoridad porque no era como dice la Escritura, que no era como los fariseos, como los maestros de la ley, porque él mostraba en su vida lo que enseñaba. Esa es la forma, la manera de discipular, de impartir vida a través del Evangelio de Cristo. Entonces, dice, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Hermanos, esto no es un chiste, es algo trascendente, es algo serio. Hermano, la vida cristiana no es un juego, como decía, no es un vacilón, es realmente algo serio. ¿Por qué?
porque lo que hacemos tiene trascendencia eterna. Dice palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Hermanos, no tenemos ni que reprenderlo, porque él va a decir, pucha, que no tengo nada que hacer, pues el hombre es íntegro. ¿Se acuerdan de Daniel? Que trataron de hacer una conspiración contra él. Es más, lo llegaron a meter hasta en el foso de los leones. ¿Y qué sucedió? Vino el ángel de Jehová y tapó la boca de los leones. No le hicieron ningún rasguño, absolutamente nada, porque él era inocente, era íntegro delante de Dios y delante de los hombres. Pero los otros que hablaron mal, ¿qué sucedió? No cayeron siquiera al piso y ya los leones se habían impulsado, saltado y ¡bum!, los agarraron y ¡zas!, para abajo. Y se los almorzaron. Así que, hermanos, no temas, porque tus enemigos van a suceder de esa manera, le va a suceder lo mismo. Pero nosotros tenemos que andar en integridad. Y tenemos que dejar ese cliché, tenemos que dejar, hermanos, esa palabra burda que muchas veces he escuchado a hijos de Dios y a pastores inclusive cuando caen. Ay, hermano, no me mire a mí, mire al Señor. Hermanos, el libro de Hebreos también nos dice que tenemos que ser ejemplo de fe. Ellos tienen que imitar la fe de nosotros. Así que, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Qué estamos enseñando? Es fácil tratar de disculparse cuando uno vive una vida de carnalidad y falta de autoridad. Hermanos, la iglesia va a ser limpiada. Quizás ahora pastores que todavía se agarran con uñas y dientes al ministerio, no quieren perder su sueldo, pero sus vidas son vidas que se están cayendo por pedazos, como castillos de arena, porque justamente su familia está en desorden. Es una desgracia total, porque no tienen autoridad, no han reflejado esa autoridad en su propia familia. Entonces vendrá la ruina total. Dice, exhorta a los siervos a que sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Era parte también, hermano, por eso este es algo doméstico. No está diciendo la iglesia. Estos esclavos, estos siervos, tenían trabajos muchas veces domésticos. Entonces, acá nos muestra que el Evangelio no es solamente, hermanos, en el templo, ahí, decir ahí gloria a Dios, aleluya, tener las fiestitas espirituales y ay, qué lindo, se siente la unción. No, hermanos, si la unción no va contigo, no la transportas a tu casa para que haya cambios, no creas la atmósfera de santidad ahí, donde Dios se mueva, entonces, ¿de qué sirve? Es pura hipocresía. Y eso no es la voluntad de Dios. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, escucha bien, esto es parte de la doctrina, esa es parte de la sana doctrina, la ética cristiana, el comportamiento correcto, pero eso no se impone, eso fluye, como hemos dicho, de manera natural cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando vivimos vida de santidad, cuando la carne está sometida al gobierno del Espíritu. Wow, se nos pasa el tiempo, pero vamos, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. Hermanos, acá Pablo nos está diciendo que Dios ya reveló su gracia. Estamos equipados. Dios ha revelado su gracia para dar salvación a todos los que le han recibido, a todos los que creen que Jesús es el Señor y le han recibido como su Salvador. Si esa es nuestra condición, eso es lo que estamos viviendo, entonces, hermanos, estamos capacitados, somos full equipo, por decirlo así, para poder vivir dentro de este estándar.
dentro de este propósito de Dios, dentro de esta asignación de Dios, como sus hijos, como sus hijas. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren, hermanos, aquí en el versículo 12 lo que nos está diciendo, que por esta razón, por la razón que ya su gracia ha sido manifestada en nosotros, ya tenemos esa capacitación, ese poder, esa autoridad, esa unción, o como usted quiera llamarlo, para poder vivir una vida de prudencia, de corrección y de consagración total al Señor. Por eso somos santos. Santo significa separado, hermano. Por eso que es en la práctica, eso es posible. Por su gracia, su multiforme gracia nos ha sido dada. Entonces, por esta manera podemos vivir de esa manera consagrada, una consagración total al Señor y dar testimonio efectivo, un testimonio efectivo y poderoso al mundo. Hermanos, somos la sal y la luz de la tierra. Eso no se puede ocultar, no puede esconderse, no debe esconderse. Debemos reflejar a Cristo, pero dependiendo total y completamente de la gracia de Dios todos los días de nuestra vida. Hermanos amados, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Miren, aquí en el versículo 13 nos dice que tenemos que esperar, pero estamos esperando y trabajando a la vez. Es una esperanza que tenemos. Y hermanos, esa esperanza se afirma cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Esa esperanza, esa seguridad de que cuando venga ese día, nos encontrará haciendo lo correcto, haciendo lo que le agrada. Estamos habilitados, estamos preparados para que cuando el Señor venga, nos vayamos con Él. Porque, hermanos, estamos cumpliendo con el requisito. Estamos viviendo en santidad, estamos haciendo su obra, estamos dando testimonio, estamos afectando este mundo que está corrupto, que está muerto espiritualmente. Nosotros somos la esperanza de vida, hermanos, somos la reserva moral, espiritual, o como usted quiera llamarlo, que da esperanza a este mundo de cambio, de transformación. Pero tenemos que predicar y vivir el Evangelio. Eso es lo que lo hace contundente, poderoso, efectivo, nuestra vida, nuestro testimonio. Mientras esperamos el día de su segunda venida, no de manera pasiva, hermanos, sino de manera activa, haciendo nuestra parte. Porque eso hace de que las vidas vean y digan, tú eres diferente, ¿qué te ha pasado? Pues entonces se traza un puente para dar testimonio, decirle, es que Cristo ha transformado mi vida y Él también puede transformar la tuya. Entonces, hermanos, esto tiene por objeto evitar que los enemigos de la fe cristiana hablen mal del mensaje de Dios, del cual cada uno de nosotros, cada creyente es mensajero y embajador del reino de los cielos. Si andamos en obediencia y en fidelidad, tenemos, hermanos, el respaldo y el éxito asegurado en nuestra misión. Una vez más, si nosotros andamos en obediencia y fidelidad, tenemos el respaldo y el éxito en nuestra misión. Eso es lo que dijo el Señor en la gran comisión, ir y predicar el Evangelio, enseñándoles. Y ya hemos dicho cuál es el contexto real de enseñanza. No es solamente impartir, es también vivir. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es eso? Respaldo contundente. Toda potestad te ha sido dada. El Señor dijo, mayores cosas ustedes harán. Las señales seguirán a los que creen, a los que hacen su obra. Hermanos, nosotros no tenemos que estar pidiendo que Dios haga milagros. Los milagros van a manifestarse en la medida que nosotros
prediquemos de manera correcta el mensaje, la sana doctrina, tal como ha sido enseñada. Si nosotros la vivimos, pues hermano, con nuestra sombra, los enfermos serán sanados, los endemoniados serán liberados. Veremos el respaldo de Dios. Y luego dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, aquí debe evidenciarse ese fruto de la obra de Cristo. Él nos limpió, nos capacitó, nos restauró, nos redimió, dice, de toda iniquidad, de toda maldad que había en nuestro ADN, en nuestra manera de vivir, y purificar para sí un pueblo propio. Hermanos, somos su pueblo cuando nosotros estamos en línea con su perfecta voluntad. Como dice una canción, somos el pueblo de Dios, somos su pueblo especial, que estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¿No? Como dice ese canto que a veces cantamos en la iglesia, celoso de buenas obras. ¿Eres celoso de buenas obras? ¿Conoces lo que hay en el corazón de Dios, lo que Él anhela? Él puede decir de ti, de mí y de todo creyente, tú eres mi hijo, mi hija amada en el cual yo me complazco, que me da deleite, me da gozo, porque veo que me obedeces, no refuta mi palabra y no dice esto sí, esto no, sino que haces lo correcto, lo que a mí me agrada, lo que me trae deleite. Hermano, eres celoso, eres celosa de buenas obras. Lo que haces le agrada al Señor. Es un desafío. Lo es para mí. Quizás lo sea para ti también. Pero hermanos, hemos visto que estamos capacitados. Tenemos acceso a su gracia y mucho más para poder lograrlo. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que rendir nuestra carne. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y dice, para cerrar y terminar, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Cómo se da eso? Cuando tú vives lo que predicas. Hermano, hermana, yo te hablo no de lo que a mí me parece, sino de lo que Dios establece en su palabra y de lo que yo cada día me esfuerzo en vivir. Cada día golpeo mi cuerpo, como dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosiguiendo a la meta. Que esa actitud sea también la tuya, todos los días. Porque tú allí, seas pastor o no lo seas, seas líder o no lo seas, tienes autoridad para exhortar y reprender. Porque hermano, la autoridad reside sobre aquellos que están andando en integridad. Escucha, la autoridad reside sobre aquellos que están andando en integridad. Así que mantengámonos en ello todos los días de nuestra vida. Y sí, luego dice, y nadie te menosprecie. Hermanos, van a tratar de menospreciarnos. ¿Y quién eres tú? ¿Qué vas a venir tú a enseñarme? Yo soy el pastor, soy el profeta, Hermanos, mucha gente cae de la gracia por orgullo, por autosuficiencia, por no ser enseñable. Así que no te turbe ni te sientas ofendido por ello. Simplemente ora, clama por esas vidas, porque ya Dios te usó para traer una advertencia, para corrección. Pero muchos la desechan por orgullo, porque no quieren reconocer que realmente no están andando en línea con el propósito de Dios. Y hermanos, no es como uno empieza, sino cómo termina. Y muchos empezaron bien, pero ahora están a punto de ser descalificados. Así que nosotros prosigamos a la meta que tenemos delante del Señor. Él quiere ver esto en su iglesia.
Hemos recibido la palabra en esta mañana. Y Santiago nos dice que recibamos la palabra con mansedumbre, porque ella puede salvar nuestras almas. Así que vamos a orar. Y si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, pues Dios quiere que tú seas parte de su pueblo, de su iglesia. Para eso Él te ha dado vida, para que tú le puedas conocer, para que dejes de luchar con ello que estás luchando. Él quiere restaurar tu vida, Él quiere darte salvación, Él quiere darte vida eterna. Así que abre tu corazón en esta mañana. Y hermano, hermana, si tú eres creyente, pero te has desviado y estás en el lugar incorrecto, no te voy a decir que vengas a mi iglesia. Yo no estoy para dividir ninguna iglesia. Tú ve donde se predica la sana doctrina, donde se enseña verdaderamente lo que Dios estableció en su palabra. Así que ese es lo que yo te exhorto y te animo. Y en esta tarde, si tú todavía no le has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo, abre tu corazón al Señor. Dile de una manera sincera a través de una oración que tú quieres entregarle tu vida, que quieres dejar esa vida de pecado, esa vida que hasta ahora lo único que ha hecho es apartarte del propósito de Dios. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos, pero abre tu corazón y abre tu boca, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dile: Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Señor, límpiame de todos mis pecados, de todas mis maldades. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte perdón. Y quiero, Señor, Dios Todopoderoso, reconocer que tú moriste en la cruz ocupando mi lugar por todos mis pecados y todas mis maldades. Ocupando mi lugar, ese lugar que yo merecía. Y eres mi Salvador. Ahora mismo, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y único y suficiente Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice que hoy tú te has convertido realmente en un hijo e hija de Dios. Que tu nombre siga escrito en el libro de la vida del Cordero y ya no irás a condenación, a separación eterna, sino que si tú partieras hoy, te vas directamente a la presencia de Dios, porque Dios nos garantiza eso en su palabra. Así que nosotros queremos ayudarte, queremos darte algún recurso para que tú empieces a caminar en esta nueva vida que el Señor te ha brindado hoy por la fe. Y tú puedas crecer y dar fruto, porque eso es lo que Él espera de cada uno de los que son sus hijos. Y si tú, hermano, hermana, has estado realmente viviendo la vida cristiana de una manera diferente, no dentro de los parámetros establecidos por Dios en su palabra, pues tú tienes que volver a encaminarte, a caminar dentro del propósito de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida que realmente le agrada a Dios, que honra al Señor, una vida que vive en santidad, en reverencia, dentro de lo que Él ya nos está mostrando, nos está enseñando. Así que, si hay que derribar para volver a edificar, es importante hacerlo. Así que en esta mañana yo te animo para que tú vuelvas, te rindas al Señor y le pidas que Él te dirija, que Él te guíe en cada paso. El Señor Jesús viene pronto y viene por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha. El Señor dice: sin santidad nadie le verá. Hermano, tú y yo somos santos, separados para Dios, no para estar coqueteando con el mundo, ni tomar posturas mundanas y meterlas a la iglesia, sino
para hacerlo conforme a su perfecta voluntad. Gracias por tu tiempo y tu atención. Solamente te pedimos algo, que compartas este video con tus amigos, tus contactos, compañeros de trabajo, con personas que se han apartado de la fe. Compárteles para que tengan la oportunidad de venir a los pies del Señor nuevamente, porque el Señor viene pronto. Así que gracias por tu atención y también te animamos a estar con nosotros los días miércoles 7:30 de la noche, un tiempo en que nosotros lo dedicamos a la oración y la intercesión. Estamos siempre publicando a través de este medio el enlace para que tú puedas conectarte y también compartirnos tus peticiones de oración. Gracias a Dios por tu vida y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.